Está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Omar, muy buenos días y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Semana que espero, bueno, para algunos sigue siendo una semana vacacional, espero la disfruten. Alejandro Pérez Valencia es un trabajador que gana un laudo a la empresa Armstrong aquí en Guadalajara, empresa Armstrong en donde trabajaba. Este laudo que gana es producto de un pleito laboral que tiene desde el 2004. Sin embargo, es hasta el 2013 en donde el trabajador Alejandro Pérez obtiene una primera resolución favorable. 3 años después, en agosto de 2016, Alejandro Pérez es detenido, acusado de fraude, todavía se encuentra detenido, acusado de fraude, y en septiembre, pues preso todavía, obtiene un fallo definitivo a su favor, gana el laudo. Sin embargo, no se le paga y, como ya lo dije, continúa preso. Héctor Pizano es el secretario de Trabajo del Estado en este pleito, en parte de este pleito, y Roberto López Lara, secretario general de Gobierno actualmente, resultan ser representantes legales de la empresa Armstrong, nombrados en el 2007. Traigo esta colación porque en este caso del trabajador Pérez Valencia, la Secretaría del Trabajo, de acuerdo al abogado del trabajador, obstaculizó todo su expediente para evitar que sea pagado este laudo. Lo que quiero hacer notar es que hay dos funcionarios, Héctor Pizano y Roberto Lara, que trabajan, que son empleados también, o fueron empleados en un momento dado, en este momento de donde se da este caso de la empresa Armstrong, y hay una acusación directa en donde al parecer el secretario del Trabajo hace lo posible para beneficiar a la empresa, deteniendo, obstaculizando el expediente en donde el trabajador pues demuestra que él tiene la razón. Ahora el secretario del Trabajo, como ustedes saben, después de sus vacaciones en Puerto Vallarta, pues va a tomar la presidencia estatal del PRI, y es lógico que se va a dar carpetazo a su paso por la Secretaría de Trabajo. En otras palabras, el esquema de la misma política en México, de la misma política en Jalisco, va a exonerar automáticamente, lo va a poner fuera completamente a Héctor Pizano, pues de cualquier sospecha que se pueda tener sobre su participación en este caso. El hecho es que también hay que ver algo que es muy importante, que hay una denuncia por fraude en donde el trabajador Alejandro Pérez Valencia se encuentra preso. Estas denuncias también en las empresas poderosas son muy frecuentes, es decir, que salen trabajadores, renuncian o los corren por algún motivo y poco tiempo después los acusan de fraude o los acusan de incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato que les impide contratarse en una empresa que tenga el mismo giro comercial. Bueno, digo todo esto porque en México es muy común encontrarnos a funcionarios de gobierno, de hecho es más común encontrarnos a funcionarios de gobierno en complicidad con empresas para obtener beneficios, tanto las empresas como estos funcionarios. Es más común esa relación funcionarios-empresas que funcionarios-trabajadores. Quiero decir que los funcionarios de gobierno normalmente actúan en contra de los mismos ciudadanos y se convierten en instrumentos a favor de determinadas empresas. Y quiero ir un poco más allá, de empresas legales y de empresas ilegales, o de empresas que trabajan legalmente y de empresas que también hacen trabajos ilegales. Y traigo esto al caso por las reacciones que ha desatado la detención de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. A Javier Duarte se le presenta ahora como un individuo aislado que actuó mal, como un personaje extremadamente ambicioso, como un personaje que mandaba asesinar periodistas, como
escenario político mexicano centra en él absolutamente todo lo malo que pudiera tener la clase política, pero lo aísla, es decir, la clase política no actúa así, solamente algunos malos elementos de esa clase política pueden llegar a actuar de esa manera. Y no, lo que yo estoy tratando de decir es que normalmente los funcionarios al servicio del Estado son pequeños Duartes en potencia. ¿Hasta dónde llegan su actitud? ¿Hasta dónde pueden, por llamarlo de esa manera, estirar la liga? Bueno, pues ya ahí depende de distintas circunstancias, pero de una forma o de otra, la clase política mexicana, que por cierto no les gusta que se le llame clase política mexicana, están hechas con la misma genética de Duarte. Duarte no es la excepción, Duarte no es el monstruo, sino que en un momento dado, pues muy probablemente se salió de ciertos cauces planteados probablemente por sus jefes. Pero hay que recordar aquí en Jalisco, por ejemplo, el caso de Vega Pámanes, que ahí está, sin juzgarse, con un juicio político, que no sé qué. Es un caso que ya se olvidó, va a quedar en el olvido. ¿Qué pasó con Vega Pámanes en 5 años? Entonces, nadie va a saberlo y muy probablemente aparezca por ahí o en otro partido político, pero obviamente dentro de la misma línea, o pues simple y sencillamente su caso se olvide y trabaje en lo individual, ¿no? El caso Beitia, que es un caso en donde este fiscal lo detienen en Estados Unidos, caso Beitia, una persona muy relacionada también con Jalisco, el fiscal Nayarita, con Roberto Sandoval, su jefe, el gobernador de Nayarit, al que no se le va a investigar, se va a dejar pasar también su actuación, que toca también al Bronco, al gobernador de Nuevo León, y siguiendo en Jalisco también el mismo Emilio González Márquez, quien han salido auditorías en donde pues también hay más o menos junto con Duarte deben explicaciones cuando menos de la utilización de una gran cantidad de millones de pesos del erario de todos los jaliscienses, ¿no? Lo que quiero decir es que todos los partidos de todos los colores están en cierta medida metidos en los malos manejos, que unos menos que otros, pero a final de cuentas como que la estructura del mecanismo del Estado mexicano permite eso. Nada más por refrescar algo la memoria también, vemos como el presidente de México, Peña Nieto, recomendaba hace muy poco tiempo y durante toda su campaña a todos los gobernadores que ahora están perseguidos o gobernadores que no se les persigue, pero las acusaciones de desvío de fondos ahí están, y de todos los partidos, además, ya lo dije, Padres, Rodrigo Medina, Yarrington, son una gran cantidad de personajes, pero vuelvo a lo mismo, si se les carga un poco a todos estos personajes políticos, por eso empecé con un caso muy pequeño de nada más, simple y sencillamente, fíjense la pequeñez a la que me refiero, aparentemente pequeñez, entre paréntesis, meter a la cárcel a un trabajador para beneficiar a una empresa, pues de alguna manera todo mundo está metido, ya lo dije, todos los partidos, todos los colores están incluidos. Esto nos lleva también a que no nos extrañemos, pues, por qué en México el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado, ha crecido muchísimo en los últimos años, porque el narcotráfico no puede crecer de otra manera si no es de la mano de funcionarios gubernamentales. Tiene que existir la cobertura del Estado mexicano en las actividades del narcotráfico para que éste pueda desarrollarse tan plenamente, y voy a usar un término que se usa muy común en las empresas, tan exitosamente en México. Son negocios que están funcionando de manera legal o de manera ilegal relacionados con el narcotráfico. La detención de Duarte, y esto debe de causar mucha molestia, ha servido como propaganda para todos los partidos políticos. Una propaganda en donde todos ellos han tratado de deslindarse de Duarte, de
lamentarse de la forma de actuar de Duarte y ponerse como ejemplo de moral pública para todos los ciudadanos. El caso más específico es el del presidente nacional del PRI, en donde pareciera que fue una sorpresa el que Duarte fuera un verdadero bandido, cuando Duarte prácticamente terminó todo su periodo como gobernador y obviamente cualquier ejercicio de inteligencia, cualquier ejercicio fiscal, se habría dado cuenta en el primero o en el segundo año de su gestión que Duarte era un ladrón, como la mayoría de los gobernadores que estuve mencionando. Este es un cinismo del Partido Revolucionario Institucional, en donde él trata de evitar que se vea un trasfondo político en el caso Duarte. El otro caso es el mismo gobernador ahorita de Veracruz, que se está poniendo como el héroe en la captura de Duarte, cuando también si se le escarba un poco, y ahí están las acusaciones de muchos años atrás, acusaciones que, como digo, se hacen a un lado en cuanto estas personas empiezan a tener una función pública, pero estas acusaciones llevarían también casi con seguridad al actual gobernador de Veracruz a la cárcel, muy probablemente también a Ricardo Anaya, el presidente del PAN, etcétera. En breve, la corrupción, los malos manejos tocan a toda la clase política mexicana, y es un mal que hay que corregir, no a través de una persecución de lo que ellos llaman los malos o los que se excedieron, sino a través de transformar todos los mecanismos que permiten el que sea normal que cualquier funcionario cometa actos indebidos, actos ilícitos, actos que beneficien a empresas legales o ilegales y que a final de cuentas tienen sumido a México en este caos en donde son cotidianos los asesinatos del narco, el lavado de dinero, la desaparición de personas, un país como México que no merecemos los mexicanos. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, como siempre, muy interesante. Nos quedamos con esta reflexión. Gracias y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. El doctor Roberto Castelán, colaborador de este espacio, la primera emisión de Señal Informativa. Vamos a hacer una pausa, pero usted no se vaya porque ya tenemos preparado nuestro resumen nacional e internacional.